si quisiéramos... Eso con Tucker. quisieran que aclaremos algunas de las figuras que se manejan ahí. Por favor. Ala, cállate. Muchas notas de él que decía esa figura no hace eso. Sí, cabal, pero ¿se recuerdan cuáles, va? Para la idea sería aprovechar Siente, para vos. aclarar. Más Entonces, o menos me recuerdo. Como que mandó una hoja él el año pasado, ¿no? mandó una hoja del año pasado. Pero es que era Ahí una también hay mierda, una cosa que pero- pueden decir, bueno, es que Edwin dijo que usaran esa, ¿va? Porque de repente eso sí puede pasar. Pero al final de cuentas sí tenemos que tratar de alinearnos un poquito con lo que él me dice, ¿verdad? Entonces cuando yo también les diga alguna mal, háganmelo ver, ¿verdad? Vamos a ver aquí con el jet. ¿Ustedes han usado el jet, no? ¿Usan el jet? No. Yo por lo menos no. ¿Cómo? Yo por lo menos no. Yo la verdad es que la primera ventaja que tiene el jet es que es totalmente gratuito. O sea, no necesitan pagar absolutamente nada. Y yo he hecho con jet incluso los mapas conceptuales, me salen muy bonitos en el jet. A ver, Aquí están muestra. las figuras de flowchart. Entonces, ¿esta para qué es? Para empezar, es la entrada. Esta es la de inicio y fin. Ahí estamos. ¿Esta para qué es? Ya como la inscripción. Proceso. Este es proceso. Ajá, así es como se le dice, ¿verdad? Proceso. ¿Y para qué estamos usando esta? Esta la estamos usando ahorita para la asignación. No. ¿Manda? Ah, bien. No. Sí, no, esta la estamos usando para asignación. Ahora, es bien importante cuando usemos la asignación es que no usemos igual. Igual es como se pone en el lenguaje de programación. Pero en el algoritmo sí tenemos que dejar claro que hay una dirección donde fluyen los datos, ¿verdad? Ahí estoy diciendo que de alguna forma el 2 llega a la variable A. ¿Estamos claros ahí? Cuando yo digo A igual a 2, no estoy realmente diciendo, estoy hablando de una igualdad, estoy diciendo que esas cosas son iguales. No estoy asignando algo. Ahora, en un lenguaje de programación, pues obviamente lo difícil que es apachar la flechita, pues decidieron ellos, por cuestión de comodidad con el teclado, no usar la flechita, ¿verdad? Porque si no, que estar apachando alts para sacar la flechita cada vez que vamos a trabajar no tiene mucho sentido. Entonces, por eso ya a la hora de que en un lenguaje de programación tienen que buscar practicidad, pues tratan de hacerlo así. Un cuate por ahí que se llama Nicholas Bird, que fue el que hizo el Pascal, vio eso de que no era muy bonito la idea de poner, y entonces en vez de usar igual, usó 2 puntos igual, porque no era igualdad lo que está haciendo, ¿va? Pero en el algoritmo, tanto en diagrama de flujo como en el pseudocódigo, es una flechita la que se usa y va en dirección hacia la variable que recibe. Y es importante también que quedemos claros de que la variable que recibe va del lado izquierdo. O sea, esto, aunque es bien entendido, no es lo que se acostumbra. ¿Dudas, preguntas y comentarios hasta ahí? ¿Qué dice? Vamos a molestar a... Es que no me sale el nombre, pues te rayaste vos. ¿Qué dice Diego André? Sí se entiende. ¿Comentario de ahí? Bueno, perfecto. Entonces, el signo este. If. Condicional. Este es el que vamos a usar para el Condicionamiento. condicionamiento. O sea, básicamente es el que usamos para el if. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, lo que sí es importante es recordar que aquí los procesos se unen con flechitas, ¿verdad? O sea, los símbolos se unen con flechitas. Entonces, en el caso del if,
van a haber posiblemente dos caminos. O van a haber dos caminos. Hay lenguajes de programación donde hay tres caminos. Pero en la mayoría de lenguajes ya se quedó que hay dos. Ahora, estos caminos no se deben de quedar así solos, ¿verdad? Un camino va a decir sí y el otro camino va a decir no. Entonces, de tal forma que dentro del if, dentro del símbolo, lo que se pone es que se pone una pregunta, ¿verdad? Y si la pregunta se contesta con sí, vamos a salir sobre el camino del sí, y se contesta con no, vamos a salir sobre el camino del no. Hay quienes acostumbran poner true y false aquí, lo cual está bien, pero en un diagrama de flujo normalmente se pone sí y no. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Con la entrada y la salida tenemos muchas cosas de qué platicar. Creo que habíamos usado este para hacer entrada y este para hacer salida. Y si la salida es a un monitor, también se puede usar este. Esta es salida impresa, esta es salida visual. Y este vamos a usar para hacer entrada. ¿Les parece? ¿Cuál dijo que era salida impresa? Esta. Gracias. Esta figura lo que está, ¿cómo se llama? Lo que está simulando es una hoja de papel cortada por abajo. Y esto es salida a monitor, ¿no? Yo digo que esta cosa lo que está haciendo es que está simulando la forma en que eran los monitores antes. Entonces, así se miraban si uno los miraba de lado. Bueno, entonces... obviamente este algoritmo no tiene mucho sentido todavía, pero... Bien, entonces normalmente creo que se usa este, pero chiquito, No. para hacer la reconexión. ¿De dónde sacaron la... Hay como recuadas de confianza? Aquí en el inicio, cuando es una función, aquí normalmente se pone el nombre de la función. Está feliz, nada. Y los parámetros se ponen en una cosa de entrada, porque la función está recibiendo los parámetros. ¿Te suena, Jan? Por ejemplo, hagamos una Yo función que so I calcule can call x al cuadrado. you mine. Una forma chilera de hacerla de x al cuadrado. Comenzamos aquí. Y Pues vamos así a sin Chai, decir el este eran de vacaciones, ¿no? Sí. inicio y la función se llama cuadrado. Entonces después, esta función en los parámetros recibe x. Digamos que calcula el resultado Mando la foto, qué putas. de x por x.
Y su salida, de aquí, ¿cómo lo podríamos? Bueno, la salida la podríamos trabajar con este mismo. También se usa este para entrada, ¿ve? Este es el que se usa para entrada de teclado. Entrada. Así es, ¿va? Es que hay figuras que no. La verdad es que no les haría así. Entonces, en este caso, pues podríamos poner algunos de estos de salida para decir que la función devuelve eso. Pues en teoría debería ser también este, ¿verdad? Porque no es salida ni a teclado, ni a impresora, ni a nada de esto. Mándalo. Just so I can call you mine. Pero este no era de entrada, el que acaba de poner. Es que es entrada-salida. Morales. Por eso le puse la palabra return. Mire, pues, lo que pasa aquí es que cuando hace entrada por el Me teclado, descargo el ARC, así se como usa lo este. jugaríamos y me lo descargo. Este es un genérico de entrada y salida, de las dos cosas. Entonces aquí lo estamos usando para la entrada de los Me lo voy a parámetros. descargar. Que Y tengo aquí lo estamos ganitas. usando con el return para decir qué es lo que devuelve la función. Chévere. Ahora, si la entrada, la salida es a papel, se ¿hay usa, nuevo el mapa? que habíamos hablado hace un ratito, se usa este. Es que lo Pero podemos usar no también para cuesta salida a mucho monitor si pisto. queremos aquí, ¿va? Yo Y lo si es tengo. salida a monitor específicamente, se usa este. Oh, H. Bien, y aquí igual que antes, necesitamos Y otra cosa. terminarlo. Tengo ganas de jugar Extinction, creo que era el que. O Aberration, no me acuerdo. Yo pidiendo a Dios. El de las. En donde Ahí tenía estamos. el PO. Ahora, A los hitos. los ciclos en realidad no los vamos a Tengo ganas trabajar de jugar con Aberration. figura. Los ciclos los vamos a trabajar combinando las figuras que hacen el ciclo. Por ejemplo, un ciclo while es una, ¿cómo se llama? Es una condición que hace un proceso y al final del proceso regresa a la condición. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre que hay un ciclo while involucrado en el camino, tenemos la condición, tenemos el proceso que va a ser el ciclo while, y entonces, en el caso del ciclo while, este es el camino del ciclo. Y al final del proceso, Sí, primero. ¿Qué era la 9 Primero entonces? regresamos a Sí. ¿cómo se llama? Big Diego pregunta que si tu cumpleaños es el 1 de abril. Regresamos a la condición. Entonces, siempre el ciclo Sí. while es Sí. la condición. Yo te Lo dije. que queremos que pase dentro del ciclo while serían los if, Yo te dije. ¿cómo se llaman? Las asignaciones, los writes o lo que necesitemos que haga el ciclo while, eso significa esa nubecita. Y al final regresa a la condición. Y al final también hay una condición no. Voy a poner aquí con una chibolita nada más por poner algo. Sí. Que es cuando ya de alguna forma salimos del ciclo, ¿verdad? ¿Dudas del ciclo while? No. ¿Qué otro ciclo tenemos? El for es lo mismo, ¿va? El for tiene un valor inicial a variable, se pone, en el caso del for, se parece bastante a este, solo que en el caso del for hay un proceso del valor inicial, por ejemplo, un for, dígame qué for quieren que hagamos, para hacer alguno. Digamos este. Este, desafortunadamente, en el diagrama de flujo hay que hacerlo algo complicadito, ¿verdad? Porque primero vamos a hacer que A tenga el primer valor del rango, que sería 0, ¿verdad? Entonces vamos a venir y vamos a poner un proceso donde A recibe 0.
A la puta, acabo de abrir el Overwatch, Fabián, tengo 8 lootbox. Después tenemos la condición Dale, si streameate. llegamos al rango, Las ¿verdad? voy- Entonces, en las este voy a Y abrir. caso, hermana Six. Streameate las orbes. Dale, 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 dale. ¿Ah? ¿Qué dice Vamos. Fifu? Gatuso. aquí la condición sería ¿qué? Pura caca. Vale. Por acá, acá. Ah, bueno, no, la verdad es que no, este está bonito. Hola, ¿cómo estamos? Oh, Gómez. Menor que ¿Qué pasó, 20. chofer? Pura caca. He hecho mierda la garganta, cerote. ¿Ah? He hecho mierda la garganta. Se te nota, se te Ah, nota. todos. La verdad. Si sí pasa esto, voy a tratar de alinearlas un cachito así para que... Y después de eso, pues viene un proceso que cambia la variable esta, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, A recibe A más 1. Y otra vez regresamos al ciclo. Y obviamente, pues lo que va aquí serán las figuritas por lo que sustituirán aquí. Solo Edwin, Dame. puede ir al baño rápido. Sí, no, dale, bueno, dale, por dale. agua, perdón, no en el baño. Dale, era por dale. agua. Salud. Bueno, entonces, aprovechemos que estamos en esto un ratito para tratar de aclarar cualquier duda que tengan sobre lo que en un diagrama de flujo se puede poner y no se puede poner. Lo que han platicado ustedes con ¿cómo se llama? Con Elmer, que de todos modos nos va a seguir calificando. Cole, usted me dijo que tenía ahí algunas inquietudes. ¿O se resolvieron yo. ahorita? ¿Sí? Más o menos, pero digamos, la de este circulito, la que está a la par del circulito, La parte del circulito, ¿cuál? en las figuras. Esta. Que es, no. Sí, esta se acostumbra a usar para force y si la están usando en Progress está bien, pero nosotros no vamos a usar eso. ¿Y ese cómo se utilizaría entonces? La de... Fíjese que normalmente el for se pone 2 veces. Entonces se pone aquí donde empieza el for, se vuelve a poner donde termina el for, pero se hacía un cuadrito alrededor de ella, pero no, aquí no creo que se pueda hacer, ¿va? Ah, sí se puede. Y entonces ya aquí adentro usted pone lo que va a hacer dentro del for. Así es como me la enseñaron a mí, ¿va? Bueno, como la aprendí yo en un libro de diagramas de flujo que leí. Y entonces al salir del ciclo, pues entonces, pues ya habrá algo aquí que continúa con el ciclo. Perdón. Y estas no tenían flechita. E incluso a mí me lo enseñaron con líneas punteadas. Así más o menos, mire. Esta línea sin nada que ver aquí. Así más o menos. Entonces aquí ponía usted el tipo de ciclo que era, ¿verdad? Por ejemplo. Y en orange. Estamos buscando el cable de esta cosa. Hay unos lenguajes donde hay una instrucción para terminar el ciclo. Entonces aquí se ponía la instrucción para terminar el ciclo, ¿verdad? Pero en el caso de Python no existe la función, entonces habrá que dejarlo
en blanco. Pero como les decía, esta figura, porque lo que a mí me interesa es que ustedes vean el ciclo, ¿verdad? Vean cómo funciona el ciclo. O sea, este mismo ciclo que estaríamos poniendo aquí, yo prefiero que lo vean aquí porque ustedes están viendo que tiene una inicialización, que tiene una pregunta y que tiene un incremento. ¿Verdad? Bueno, una cosa importante que tenemos que tener claro es que el pseudocódigo no es quitarle, ¿cómo se llama? Quitarle complejidad al código, ¿verdad? El pseudocódigo tiene otra forma de verlo. Primero comenzamos con begin. Terminamos con end. Segundo, la asignación es el identificador de la variable, una flechita, una operación. En programación ya no le decimos operación, sino le decimos expresión. El read es read y la variable. El write es write y la operación. Se vale que pongan separados por comas muchas cosas. Se vale que pongan separados por comas muchas variables. Pero no se pone en el read. Ingrese un valor para n. No, eso no se pone en el read. Solo se pone la variable. Tampoco se pone en el algoritmo a menos que aclare mucho el write donde diga ingrese el valor. Solo se pone read, la variable, y se busca un nombre de la variable que permita saber que se va a guardar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, contradecir. Las dos instrucciones podían estar haciendo exactamente lo mismo, pero hay una gran diferencia entre decir read precio y decir read a. Después podríamos decir pagar, recibe precio por Edwin, ¿puedo ir al baño? Simón. Fíjense que esas dos instrucciones hacen exactamente lo mismo, pero si miran el primero, no tienen ni idea de lo que estamos haciendo, en el segundo queda bien claro. ¿Estamos o no? De hecho, sería aceptable escribirlo así en el algoritmo y ya cuando codifican el programa, ya escribirlo de esta forma. Por supuesto, usando las variables estas, ¿verdad? No, pero digamos, esto a la hora de que ya se vuelve 1.10, ¿verdad? Pero tiene sentido. Pero se acostumbra también usar en el programa una constante para el valor del IVA, ¿verdad? O sea, venir aquí y decir al principio, ¿cuánto es el IVA ahorita? 12. O poner así, ¿verdad? Es preferible escribir esto en el algoritmo a escribir esto. ¿Estamos ahí? La idea es que en el algoritmo se entienda lo que queremos hacer. El while, bueno, el if es if, la pregunta, y termina con en if. Y vamos a usar 4 caracteres para poner lo que va dentro del if. En el caso del while, vamos a decir while, la pregunta, lo vamos a terminar con en while, y vamos a usar 4 espacios para poner lo que va dentro del while. Parecido a lo que ya hace
¿Qué otra instrucción tenemos por ahí? Edwin, Sí. solo como curiosidad, en el while no sería en vez de pregunta condición. Es que la condición es una pregunta. O sea, bueno, yo lo tomaba como dos cosas diferentes, pero Pero ¿por qué es diferente para vos una condición que una pregunta? yo lo miro como una condición es algo que si no se cumple, pues que no sé, que no entre, va. Y una pregunta es como, ¿cómo decirle? No va a ser como, pasa esto, por así decirlo. ¿Ok? Y si pasa, es que entra. Y si no pasa, es que no entra. Ujú. Bueno, sí, creo. Entonces, Tal si vez. la respuesta a la pregunta es sí, hace el if. Si la respuesta a la pregunta es no, no hace el if. Una pregunta y una condición son prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Yo no pongo pregunta aquí, no pongo condición aquí porque no es con nomenclatura de programa. Aquí en un algoritmo se vale decir if quiere todavía, porque todavía es un algoritmo, ¿verdad? Se vale poner ahí una palabra, decirlo con palabras, se vale un poco. Claro, ese algoritmo no te va a servir para escribir el programa, ¿verdad? Tenés que hacer una segunda evaluación del algoritmo, porque muchas veces durante el análisis uno hace un medio algoritmo primero, donde se vale poner cosas escritas, así como decir if hay más datos. Y ese sería tu primer borrador del algoritmo, y después ya ese lo convertís en un algoritmo un poco más definido, ¿va? If i es menor que 20, ¿va? Que son el número de datos que te ingresar. Por ejemplo, ¿va? Pero sí, en el algoritmo se vale poner una pregunta. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, la idea, ahorita creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? La idea aquí es salir con la idea de que para de aquí en adelante ya no vamos a tener problemas con los algoritmos. Bueno, y entonces, así rapidito, entonces, ¿cuál sería la siguiente fase? Sería entonces la codificación. O sea que hasta aquí se escribe el programa. Después viene después de la codificación, Verificación. la verificación, o sea, se mete a la computadora y se verifica. Después viene la depuración. Y de último viene la documentación. Es juntar todo para entregarlo, ¿verdad? Pero lo importante es que el análisis no hay forma que no lo hagan al principio, pero el problema que le está pasando con el análisis es que no le están dando suficiente tiempo. El resultado del análisis debe ser el algoritmo y no tratar de hacer el algoritmo después de que ya hicieron el código aquí. Como les contaba, el hecho de que ustedes se estén tirando a hacer codificación de un solo, pues a veces funciona. Pero va a llegar un momento en el que no. Y si no les está funcionando, entonces ustedes sí tienen que tener la conciencia clara de que si no les está funcionando tirarse a la codificación, es porque tienen que empezar y decir, bueno, hagamos el análisis. Y aquí en el análisis está el divide y conquista, ¿se acuerdan? Si no le puedo entrar como un problema grande, le entro como problemitas chiquitos. Bueno, dado el tiempo, creo que le tenemos que parar por ahí. Les agradezco mucho su atención. ¿Ya regresaste, José Andrés? Sí. Sí, bueno, gracias a todos entonces. Gracias, Edwin. Nos Feliz día. vemos. Feliz día, Cuídense mucho. Adiós, Edwin, Feliz día. feliz día. Edwin, Edwin, feliz día. gracias.